Ella juró, millonarios nunca más. Lo juró con rabia, con cicatrices y con la cafeína justa para sellarlo como ley. Pero entonces entra en su cafetería un hombre que parece esculpido en confianza y exceso, como si el lugar ya fuera suyo. Y lo peor, su propio cuerpo la traiciona antes del primer buenos días. Bienvenido a un romance donde el café es fuerte y la provocación, aún más. Sofía Mendoza sabía exactamente cuándo un hombre era peligroso. Lo supo en el instante en que aquel desconocido cruzó la puerta de su café aquella mañana de martes, como si el universo entero se hubiera detenido solo para anunciar su entrada. Era alto, absurdamente alto, y usaba un traje que probablemente costaba más que todo el mobiliario de su pequeño negocio. Tenía el cabello oscuro ligeramente despeinado, de forma que parecía intencional, una mandíbula que podría cortar cristal, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Sofía sintió como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su cerebro. Se quedó completamente paralizada detrás del mostrador, la jarra de café suspendida en el aire, mirándolo como una idiota. Tierra llamando a Sofía. La voz divertida de Paula, su mejor amiga y barista oficial del café, sonó demasiado cerca de su oído. «Estás secándolo descaradamente». Sofía parpadeó, volviendo bruscamente a la realidad. Dejó la jarra sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria, salpicando café sobre el mármol. «No sé de qué hablas», murmuró, limpiando el desastre con movimientos bruscos. «Claro que no». Paula sonrió con suficiencia, sin molestarse en bajar la voz. «Por eso casi dejas caer la jarra y llevas 30 segundos mirándolo como si fuera el último croissant del mostrador. Cállate». Sofía le dio un codazo, sintiendo cómo el calor trepaba por su cuello. El hombre se acercó al mostrador con una confianza que rozaba la arrogancia. Cada paso parecía calculado para llamar la atención, y Sofía lo odió inmediatamente por ello. O al menos, eso es lo que intentó convencerse a sí misma. «Buenos días». Su voz era profunda, con un toque de diversión que sugería que había notado perfectamente el pequeño espectáculo del mostrador. «Un café solo, por favor». Sofía alzó la mirada, decidida a mostrar la frialdad calculada que había perfeccionado durante los últimos 3 años. Nada de hombres, especialmente nada de hombres que lucían como si pudieran comprar su café con el cambio del bolsillo. «Son 2,50 €, dijo con tono profesional, evitando hacer contacto visual prolongado. «Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Pero él no se movió. Simplemente se quedó ahí, apoyado contra el mostrador de una manera que hacía que sus hombros anchos fueran imposibles de ignorar, mirándola con una intensidad que la ponía nerviosa. «¿Algo más?», preguntó Sofía, manteniendo su voz firme a pesar de que sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba el café. «Solo curiosidad», respondió él, y había definitivamente diversión en su voz ahora. «¿Siempre eres tan acogedora con los clientes nuevos?». Paula soltó una carcajada mal disimulada desde el otro extremo del mostrador. Sofía le lanzó una mirada asesina antes de volverse hacia el desconocido. «Solo con los que piden café y no entrevistas personales». Para su sorpresa, él sonrió. No una sonrisa educada, sino una sonrisa amplia, que reveló dientes perfectamente blancos y un hoyuelo en la mejilla derecha que debería ser ilegal. «Me llamo Matías», extendió la mano por encima del mostrador. «Matías Urrutia». Sofía miró su mano como si fuera una trampa, que probablemente lo era. Los hombres como él siempre eran una trampa. Hombres atractivos, seguros de sí mismos, con trajes caros y sonrisas devastadoras. Ya había caído en esa trampa una vez. «Nunca más». «Tu café», dijo simplemente, ignorando su mano extendida y colocando la taza sobre el mostrador. Si él se sintió ofendido, no lo demostró. De hecho, su sonrisa se ensanchó, como si acabara de aceptar un desafío personal. «Encantador», murmuró, pero no sonaba molesto. ¿Sonaba intrigado? Tomó la taza, sus dedos rozando brevemente los de ella. Fue un contacto mínimo, accidental, pero Sofía sintió una descarga eléctrica subir por su brazo. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Matías lo notó,
Por supuesto que lo notó. Ese brillo en sus ojos sugería que no se le escapaba nada. «Hasta mañana entonces», dijo, retrocediendo hacia una mesa junto a la ventana. «No dije que fueras bienvenido mañana», respondió Sofía antes de poder contenerse. Él se giró, caminando hacia atrás con una gracia que no debería ser posible para alguien tan grande, esa sonrisa presuntuosa aún en su rostro. «No necesitas decirlo. Haces el mejor café de Madrid. Ni siquiera lo has probado todavía». «No necesito probarlo». Se sentó estirando sus largas piernas. «Puedo sentirlo». Sofía resopló, dándose la vuelta antes de que él pudiera ver el rubor que sabía que estaba tiñendo sus mejillas. Detrás de ella, Paula prácticamente vibraba de emoción. «Por favor, dime que notaste eso», susurró su amiga con urgencia. «¿Notar qué?». Sofía comenzó a limpiar la máquina de café con más fuerza de la necesaria. La tensión sexual podría cortarse con un cuchillo. Y ese comentario sobre sentirlo, Paula se abanicó dramáticamente. «Sofía, ese hombre está completamente interesado. Ese hombre es exactamente el tipo de problema que no necesito». «¿Problema? ¿Viste sus hombros? ¿Su mandíbula? ¿Esa sonrisa?» «Vi un traje caro, demasiada confianza y un ego del tamaño de España». Sofía frotó el mostrador con ferocidad. «He visto todo eso antes. Termina mal». Paula se quedó en silencio por un momento, su expresión suavizándose. Conocía la historia. Conocía el dolor. Conocía exactamente por qué Sofía había construido muros tan altos alrededor de su corazón. «No todos son él, Sophie». «No». Sofía dejó el trapo, mirando hacia la ventana donde Matías estaba sentado, bebiendo su café mientras revisaba su teléfono. Incluso desde esa distancia podía sentir su presencia llenando el espacio. Pero los hombres como ese, con dinero y poder, siempre piensan que pueden tener lo que quieran. Y yo no soy parte del menú, pero admites que es atractivo. Sofía le lanzó el trapo húmedo. Paula lo esquivó riendo. El resto de la mañana transcurrió normalmente, excepto que Sofía era dolorosamente consciente de cada movimiento de Matías. Cuando se levantó para irse, caminó directamente hacia el mostrador, en lugar de simplemente salir. «Tenías razón», dijo colocando la taza vacía frente a ella. «El mejor café de Madrid». «Me alegro de que hayas disfrutado», respondió Sofía con frialdad profesional. «Que tengas un buen día». «Oh, lo tendré». Se inclinó ligeramente sobre el mostrador, bajando la voz lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar. «Especialmente porque ahora sé dónde encontrar el mejor café. Y la compañía más estimulante». Antes de que Sofía pudiera responder con el comentario cortante que se estaba formando en su lengua, él ya se había ido, dejando solo el aroma de su colonia cara y una propina ridículamente generosa en el mostrador. Paula apareció a su lado inmediatamente. «Ese hombre va a volver. ¡Que vuelva!». Sofía agarró la propina y la metió en el frasco con más fuerza de la necesaria. «Eventualmente se cansará de ser recibido con hielo». Pero mientras guardaba las tazas y limpiaba las mesas, no pudo evitar preguntarse si realmente creía eso. Y más importante, no pudo evitar notar que una pequeña parte de ella, una parte que había mantenido enterrada durante 3 años, esperaba secretamente que él volviera mañana, y odiaba esa parte de sí misma por ello. Matías Urrutia no era un hombre que se rindiera fácilmente. De hecho, rendirse no estaba en su vocabulario. Había construido un imperio bancario desde cero, había navegado negociaciones imposibles, había convertido empresas en quiebra en máquinas de hacer dinero. Y todo eso había sido más fácil que conseguir una sonrisa genuina de la mujer del café, lo cual, por supuesto, solo lo hacía más interesante. Volvió al día siguiente, y al otro, y al siguiente. Cada mañana, entraba al pequeño café en la calle Mayor a las 8:15 en punto, pedía un café solo y se sentaba en la misma mesa junto a la ventana. Y cada mañana, Sofía lo saludaba con la misma frialdad educada que reservaría para un cliente cualquiera. Excepto que no era cualquier cliente. Matías lo sabía, y ella también lo sabía, aunque se negara a admitirlo. «Tu admirer favorito ha llegado», cantó Paula cuando Matías cruzó la puerta el viernes por la mañana. Sofía le lanzó una mirada asesina mientras limpiaba el mostrador. «No es mi admirador.
Es un cliente persistente con demasiado tiempo libre. Un cliente persistente absurdamente guapo con demasiado tiempo libre, corrigió Paula, sin molestarse en bajar la voz. Matías sonrió para sí mismo mientras se acercaba al mostrador. Le gustaba Paula. Era ruidosa, directa, y claramente estaba de su lado en esta pequeña guerra de provocaciones que había comenzado con su mejor amiga. «Buenos días, Sofía», dijo apoyándose contra el mostrador exactamente como había hecho todos los días esa semana. «Buenos días», respondió ella sin levantar la vista. «¿Lo de siempre? ¿Ya tengo un pedido habitual?», preguntó con diversión. «Estoy honrado. No te emociones, es solo café solo. No requiere memoria fotográfica». Matías se rió. Le encantaba esto. Le encantaba cómo ella tenía una respuesta para todo, como nunca le daba ni un centímetro, como sus mejillas se sonrojaban ligeramente cuando él se inclinaba demasiado cerca. «Tienes razón. Debería pedir algo más memorable. ¿Qué recomiendas?». Sofía finalmente levantó la vista, y Matías tuvo que admitir que nunca se cansaría de esos ojos. Eran de un verde intenso que cambiaba de tono dependiendo de la luz, y en este momento brillaban con un desafío que lo hacía querer sonreír como un idiota. «Recomiendo que encuentres otro café para hostigar». «¿Hostigar?». Se llevó una mano al pecho en fingido horror. «Sofía, me hieres. Solo soy un hombre buscando buen café. Hay otros 200 cafés en Madrid, pero ninguno tiene tu encanto natural». Ella resopló, pero él notó el ligero temblor en sus dedos mientras preparaba su café. «Mi encanto natural que consiste en tratarte con indiferencia». «Exactamente. Es refrescante». Se inclinó más cerca, bajando la voz. «La mayoría de las personas se esfuerzan demasiado en ser agradables. Tú no finges. Me gusta eso». Por un momento, solo un breve momento, vio algo suavizarse en su expresión, pero entonces sus defensas volvieron a subir como un muro de acero. 2,50 €. Matías deslizó un billete de 10 euros sobre el mostrador. «Quédate con el cambio. No necesito tu caridad. No es caridad, es aprecio por un servicio excelente. Servicio que consiste en darte café y rogar que te vayas». «Todavía no has rogado», sonrió. «Aunque estaría dispuesto a escuchar si quisieras intentarlo». Sofía le entregó el café con tanta fuerza que casi se derramó. «Que tengas un día maravilloso», dijo con dulzura artificial. «Oh, ya lo estoy teniendo», respondió Matías, guiñándole un ojo antes de dirigirse a su mesa. Mientras se sentaba y abría su portátil, no pudo evitar escuchar la conversación susurrada entre Sofía y Paula. «Ese hombre está completamente loco por ti», decía Paula con entusiasmo apenas contenido. «Ese hombre está aburrido y busca entretenimiento», corrigió Sofía. «¿Entretenimiento?». «Sofía, viene aquí todos los días, a la misma hora, pide el mismo café, y cada vez te mira como si fueras el premio mayor. Entonces necesita un hobby mejor. Tú eres su hobby». Matías sonrió contra el borde de su taza. Paula definitivamente estaba de su lado. El café se llenó gradualmente con la multitud de la mañana. Matías trabajaba en su portátil, revisando contratos y respondiendo correos, pero siempre consciente de cada movimiento de Sofía, la forma en que se recogía el cabello cuando se frustraba, cómo se mordía el labio inferior cuando se concentraba, el modo en que sus manos se movían con gracia eficiente mientras preparaba pedido tras pedido. Era fascinante. A media mañana, un hombre de traje entró y se acercó directamente a Sofía. Matías no debería estar prestando atención. Tenía una reunión importante en 1 hora. Pero de repente, su contrato pareció mucho menos interesante que la escena en el mostrador. «Sofía». El hombre sonrió con demasiada familiaridad. «Qué sorpresa verte aquí». «Es mi café, Diego», respondió ella con frialdad. «No es exactamente una sorpresa. Diego». Matías archivó ese nombre mentalmente, junto con el hecho de que Sofía claramente no estaba feliz de verlo. «He pensado mucho en nuestra última conversación», continuó Diego ajeno o indiferente a su tono. «Creo que deberíamos intentarlo de nuevo. Éramos buenos juntos». Matías se tensó. «¿Qué demonios? No éramos nada juntos». Sofía cruzó los brazos. «Y no hay nada que intentar de nuevo. Ahora, ¿quieres pedir algo o solo viniste a perder mi tiempo?». «Vamos, Sofía. Es Sofía. Y creo que ya te respondí».
El hombre abrió la boca para responder, pero Paula apareció como un ángel vengador. «Diego, Encanto, o pides algo o necesito que liberes espacio para clientes reales». Su sonrisa era puro acero cubierto de azúcar. Diego lanzó una mirada furiosa a Paula, otra a Sofía, y finalmente se dio la vuelta y salió del café con pasos pesados. Matías vio cómo los hombros de Sofía se relajaban ligeramente una vez que la puerta se cerró. «¿Estás bien?», preguntó Paula en voz baja. «Perfectamente. Solo el idiota de siempre haciendo su aparición periódica para recordarme por qué lo odio». Matías no pudo evitarlo. Se levantó y caminó hacia el mostrador. «¿Todo bien por aquí?». Sofía lo miró con sorpresa, y por primera vez desde que se conocieron, vio algo más que hielo en sus ojos. Había vulnerabilidad allí, solo por un segundo, antes de que la escondiera detrás de su máscara habitual. «Perfectamente bien. ¿Necesitas más café?». «No». Matías mantuvo su voz suave. «Solo quería asegurarme de que ese tipo no te estaba molestando». Algo pasó por su rostro. Sorpresa, tal vez, o confusión. «Puedo cuidar de mí misma». Nunca dudé de eso. Sonrió ligeramente. «Pero eso no significa que no pueda preocuparme». Se miraron por un largo momento. Matías podía ver el conflicto en sus ojos, la batalla entre sus defensas y algo más suave, algo que quería confiar pero tenía demasiado miedo. «Gracias», dijo finalmente, tan bajo que apenas lo escuchó. «Pero no es necesario». Matías asintió, regresando a su mesa sin presionar más. Había progreso allí. Pequeño, casi imperceptible, pero progreso al fin. Cuando llegó la hora de irse, se acercó al mostrador una última vez. «Nos vemos el lunes, Sofía». Ella lo miró con esos ojos verdes que lo mantenían despierto por las noches. «¿Estás seguro de que no te cansarás de ser rechazado?». Matías se inclinó sobre el mostrador, lo suficientemente cerca para ver las motas doradas en sus iris. «Sofía, no me estás rechazando. Estás esperando a que demuestre que valgo la pena». Sonrió con esa confianza que sabía la irritaba. «Y créeme, lo haré». Salió antes de que ella pudiera responder, pero no antes de ver el rubor subir por su cuello. Mientras caminaba hacia su oficina, Matías se dio cuenta de algo. No había estado tan intrigado por alguien en años. Sofía Mendoza era un rompecabezas, y él siempre había sido excepcionalmente bueno resolviendo rompecabezas. Y de alguna manera, sabía que cuando finalmente derribara esos muros, cuando finalmente viera esa sonrisa genuina dirigida hacia él, valdría cada segundo del esfuerzo. Solo necesitaba paciencia. Y Matías Urrutia podía ser muy, muy paciente cuando quería algo. Y definitivamente quería a Sofía Mendoza. La segunda semana comenzó con una sorpresa que Sofía definitivamente no esperaba ni quería. Matías apareció el lunes a las 8:15 como siempre, pero esta vez acababa de salir del gimnasio. Llevaba pantalones deportivos negros y una camiseta ajustada que debería ser ilegal en espacios públicos. El tejido se pegaba a cada músculo de su torso, marcando abdominales que Sofía no sabía que existían fuera de las películas. Tropezó con sus propios pies. Literalmente tropezó llevando una bandeja con 3 tazas de café, tambaleándose peligrosamente mientras intentaba recuperar el equilibrio. El café se derramó sobre la bandeja, algunas gotas salpicando el suelo, y Sofía sintió que su rostro se incendiaba con la fuerza de 1000 soles. «Cuidado». Matías estaba a su lado en un segundo, sus manos sosteniéndola por los codos para estabilizarla. «¿Estás bien?». Sofía lo apartó de un empujón, su humillación convirtiéndose rápidamente en furia defensiva. «Estoy perfectamente. Suelta». Solo intentaba ayudar. «Sí, bueno, no necesito tu ayuda». Prácticamente le arrancó la bandeja de las manos y la dejó en la mesa más cercana con un golpe. Cuando se volvió, Matías estaba sonriendo. No una sonrisa pequeña, una sonrisa completa, devastadora, que mostraba que sabía exactamente por qué había tropezado. «¿Algo gracioso?», preguntó Sofía con tono peligroso. Nada en absoluto, pero su sonrisa se ensanchó. Se pasó la mano por el cabello húmedo, un gesto completamente innecesario que hizo que sus bíceps se flexionaran. «Hace mucho calor aquí, ¿no crees?». Y entonces
El muy descarado levantó el borde de su camiseta y se secó la frente, exponiendo brevemente un abdomen que parecía esculpido en mármol. Sofía lo miró fijamente. No pudo evitarlo. Su cerebro se apagó completamente. «Sofía», la voz de Paula la sacó de su estupor. «El café se está quemando». Sofía parpadeó, dándose cuenta de que había estado de pie como una estatua mirando a Matías, mientras el café literalmente se desbordaba de la máquina. Se apresuró a apagarlo, sus manos temblando de vergüenza y algo más que no quería nombrar. Detrás de ella, escuchó a Matías pedir su café habitual a Paula, su voz teñida de diversión mal disimulada. «Tiene gracia», comentó Paula con voz inocente. Nunca había visto a Sofía tan distraída. «Es interesante», respondió Matías, y Sofía podía escuchar la sonrisa en su voz sin siquiera mirarlo. «Muy interesante». Sofía se volvió bruscamente, lista para expulsarlo del café con la fuerza de su mirada si era necesario. «Aquí está tu café, 3 euros. ¿Subiste el precio?» «Cargo extra por contaminación visual», espetó cruzando los brazos. Matías se rió, una risa profunda y genuina que hizo algo extraño en el estómago de Sofía. «¿Contaminación visual?» «Sofía, estoy herido», se inclinó sobre el mostrador bajando la voz. «Aunque tu reacción sugiere que la vista no te disgustó tanto. Tu ego es asombroso. Mi ego está justificado», guiñó un ojo, «especialmente cuando te hace tropezar con tus propios pies. Eso fue por el suelo mojado. El suelo estaba perfectamente seco. Vete. Ahora». Matías tomó su café, pero antes de alejarse se acercó más, lo suficiente para que Sofía pudiera oler su colonia mezclada con el aroma limpio del sudor post-entrenamiento. «Para tu información», murmuró, sus ojos brillando con malicia, «vendré así más seguido si significa verte tan alterada». «No estoy alterada. Tu rubor dice lo contrario». Sofía abrió la boca para lanzar una respuesta mordaz, pero él ya se alejaba hacia su mesa habitual, caminando con esa confianza irritante que hacía que sus pantalones deportivos se ajustaran en lugares que ella definitivamente no debería estar mirando. No estaba mirando, excepto que totalmente estaba mirando. Paula apareció a su lado, prácticamente vibrando de emoción. «Por favor, dime que acabas de ver lo que yo vi». «No vi nada». Sofía comenzó a limpiar el mostrador con ferocidad innecesaria. «Sofía, casi te caes mirándolo». Fue como ver un accidente en cámara lenta. Hermoso, doloroso, imposible de apartar la vista. Fue el suelo mojado. El suelo no estaba mojado hasta que derramaste el café mientras lo mirabas como si quisieras devorarlo. No lo miraba así. «Oh, sí que lo hacías». Paula se apoyó contra el mostrador, sonriendo como el gato de Cheshire. «Y él lo sabe. Por eso vino así. Está jugando contigo. Entonces está perdiendo su tiempo». «No sé». Paula miró hacia donde Matías estaba sentado, trabajando en su portátil, pero claramente consciente de cada movimiento de Sofía. «Yo diría que está ganando». El resto de la mañana fue una tortura. Sofía era dolorosamente consciente de la presencia de Matías. Cada vez que se movía, cada vez que se estiraba, cada vez que pasaba la mano por su cabello húmedo, ella lo notaba, y él sabía que lo notaba. Cuando finalmente se levantó para irse, Sofía casi suspiró de alivio. Casi. Matías se acercó al mostrador para dejar su taza vacía. Sofía mantuvo los ojos firmemente en el registro, determinada a no darle la satisfacción de mirarlo. «Nos vemos mañana, Sofía». Su voz era puro terciopelo. «Usa una camisa normal la próxima vez». Soltó antes de poder detenerse. Silencio. Luego esa risa profunda que la hacía sentir cosas que no quería sentir. «¿Por qué?» Se inclinó sobre el mostrador, obligándola a mirarlo. «¿Te distraigo?» Sus ojos se encontraron. Verde contra marrón oscuro. Desafío contra diversión. Resistencia contra atracción innegable. «Me distraes de mis clientes», mintió. «Es malo para el negocio». «Soy un cliente. Eres una molestia. Una molestia que hace que tu corazón lata más rápido». Su voz bajó, íntima. «Puedo verlo en tu pulso». Instintivamente, Sofía llevó la mano a su cuello. Maldición. Por supuesto que su pulso estaba acelerado. «Tienes una imaginación muy activa». «¿Sí?
Matías se enderezó, pero no antes de que sus ojos recorrieran su rostro con una intensidad que la dejó sin aliento. Entonces no te importará si vengo directamente del gimnasio mañana también. Haz lo que quieras. No me afecta. Mentirosa. Sonrió. Esa sonrisa presuntuosa que ella odiaba y secretamente amaba. Pero está bien. Me gusta verte mentir. Tus mejillas se ponen del color más adorable. Y con eso se fue, dejando a Sofía apoyada contra el mostrador, su corazón latiendo como un tambor, su rostro ardiendo, y su resolución de resistirse a él desmoronándose peligrosamente rápido. Paula apareció con 2 vasos de agua. Respira, cariño. Pareces a punto de desmayarte. Odio a ese hombre. Claro que sí. Paula le palmeó la espalda con simpatía falsa. Por eso casi te tropezas, te sonrojaste 4 tonos de rojo, y no dejaste de mirarlo en toda la mañana. No lo miraba. Sofía, cariño, te conozco desde hace 10 años. Nunca te había visto así. Paula sonrió. Es aterrador, lo sé, pero también es emocionante. Ese hombre está loco por ti. Ese hombre está aburrido. Ese hombre viene aquí todos los días, te provoca hasta que te sonrojas, y te mira como si fueras la única persona en la habitación. Paula apretó su hombro. Eso no es aburrimiento, eso es interés. Real, genuino, intenso interés. Sofía no respondió. No sabía qué decir, porque una parte terrible de ella sabía que Paula tenía razón, y eso la aterrorizaba más que nada. El miércoles de la segunda semana fue cuando Matías descubrió su nuevo pasatiempo favorito. Sofía estaba agachada detrás del mostrador, organizando tazas en el estante inferior, completamente concentrada en su tarea. No escuchó la campana de la puerta, no escuchó sus pasos acercándose. No tuvo ni idea de que él estaba allí hasta que sintió algo que la hizo congelarse por completo. Un beso. Suave, cálido, deliberado. En su hombro desnudo, justo donde la camiseta se deslizaba ligeramente hacia un lado. El escalofrío que la recorrió fue tan violento que casi dejó caer la taza que sostenía. Un estremecimiento eléctrico que empezó en el punto exacto donde sus labios habían tocado su piel y se expandió por todo su cuerpo como una onda de choque. Se enderezó tan rápido que casi se golpeó la cabeza contra el estante, girando para encontrarse con Matías, parado a centímetros de distancia, sus ojos oscuros brillando con diversión y algo más peligroso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Buenos días para ti también, sonrió, esa sonrisa presuntuosa que la hacía querer golpearlo y besarlo al mismo tiempo. No puedes simplemente. Sofía gesticuló salvajemente, buscando palabras que parecían haber abandonado su cerebro. Besarme. Técnicamente besé tu hombro. Se apoyó contra el mostrador con infuriante tranquilidad. No creo que haya una ley contra eso. Hay leyes contra el acoso. ¿Es acoso si disfrutaste? Ladeó la cabeza estudiándola. Porque te estremeciste, completamente. Fue adorable. El rostro de Sofía ardía con tanta intensidad que podría haber cocinado un huevo sobre sus mejillas. No disfruté nada. Fue placentero, electrizante. Algo que quieres que repita. Cada palabra salía con ese tono de voz grave que hacía cosas ilegales a sus entrañas. Fue una invasión de mi espacio personal que estaba invitando con ese escote. Señaló sus ojos bajando brevemente a donde su camiseta revelaba la curva de su hombro. Sofía cruzó los brazos instintivamente sobre su pecho. Mi ropa no es una invitación. Tienes razón. Matías se enderezó, pero no retrocedió. Lo siento si te incomodé. No volverá a pasar. Sofía parpadeó, sorprendida por la disculpa genuina. Había esperado más provocaciones, más arrogancia, no esto, no sinceridad. Bien, dijo, aunque una parte diminuta y traicionera de ella se sintió decepcionada. A menos que, agregó Matías, y ahí estaba, la arrogancia de vuelta con venganza. A menos que secretamente quieras que lo repita, en cuyo caso solo tienes que decirlo. Jamás. Nunca digas nunca, Sofía. Se inclinó.
su aliento cálido contra su oído. Ese estremecimiento fue real. Tu cuerpo no miente tan bien como tu boca. Y con eso, pidió su café habitual como si nada hubiera pasado, dejándola temblando detrás del mostrador como una adolescente. Paula, por supuesto, había presenciado todo el intercambio desde la máquina de café, sus ojos brillando con deleite malicioso. «¿Acaba de pasar lo que creo que pasó?» «Cállate», murmuró Sofía preparando el café de Matías con manos que aún temblaban ligeramente. «Sofía, ese hombre acaba de besarte el hombro y te derretiste como mantequilla». «No me derretí, cariño. Te estremeciste tan fuerte que lo sentí desde aquí». Paula se acercó bajando la voz, y él lo notó. Definitivamente lo notó. Sofía le entregó el café a Matías con más fuerza de la necesaria, evitando su mirada. 3 euros. «¿Ya no es cargo extra por contaminación visual?», preguntó con diversión. «Hoy es cargo extra por acoso. Entonces debería pagar menos, considerando que tú disfrutaste tanto como yo». Sofía abrió la boca para protestar, pero él ya se alejaba, esa risa profunda resonando en el café. Pero eso no fue el final. Oh no, eso fue solo el comienzo. Durante los siguientes días se convirtió en un juego peligroso, adictivo, que hacía que el corazón de Sofía se acelerara cada vez que Matías entraba al café. Él encontraba cualquier excusa para acercarse cuando ella estaba distraída, cuando estaba limpiando mesas, cuando estaba organizando el mostrador, cuando estaba sirviendo a otros clientes, y cada vez, sin falta, depositaba ese beso rápido y ardiente en su hombro. Y cada vez, sin falta, ella se estremecía violentamente de pies a cabeza. Sofía protestaba, cada maldita vez. Lo empujaba, lo regañaba, amenazaba con prohibirle la entrada al café. Pero había un problema enorme y traicionero. Nunca se apartaba lo suficientemente rápido, nunca realmente se alejaba antes de que él pudiera tocarla, como si su cuerpo estuviera esperando esos momentos tanto como temía admitirlo. Y él lo sabía. Dios, ¿cómo lo sabía? «Eres imposible», le dijo el viernes por la mañana, después de que él robara otro beso mientras ella organizaba servilletas. El estremecimiento había sido particularmente intenso esa vez, haciéndola soltar las servilletas por toda la mesa. «Soy persistente», corrigió, ayudándola a recogerlas. «Hay una diferencia. Eres un acosador. Soy un admirador». Sus dedos rozaron los de ella mientras le entregaba las servilletas. «De tus hombros particularmente. Matías, ¿sabes lo que me encanta?». Se inclinó más cerca, su voz bajando a ese tono íntimo que hacía que sus rodillas se debilitaran. «Que finges estar furiosa, pero tu cuerpo cuenta una historia completamente diferente. Mi cuerpo no cuenta nada. Tu cuerpo me dice que te gusta cuando te toco». Su mano rozó su brazo, apenas un susurro de contacto. «Me dice que piensas en mí tanto como yo pienso en ti. Me dice que quieres esto tanto como yo, pero tienes demasiado miedo para admitirlo». Sofía lo miró a los ojos. Esos ojos oscuros que la veían demasiado claramente, que leían todos los secretos que intentaba esconder. «No me conoces», susurró. «Todavía no», admitió. «Pero quiero conocerte. Cada parte de ti, especialmente las partes que escondes detrás de todo ese sarcasmo y frialdad». Por un momento, solo un breve y peligroso momento, Sofía casi cedió. Casi dejó que esas defensas cayeran. Casi admitió que sí, que pensaba en él, que esperaba sus visitas, que esos estremecimientos eran reales y cada vez más difíciles de ignorar. Pero entonces el recuerdo de Diego, de promesas rotas y corazones destrozados, se deslizó entre ellos como una sombra. «No puedo», dijo finalmente, su voz apenas audible. Algo pasó por el rostro de Matías. Comprensión, tal vez, o determinación. «Puedes», dijo suavemente. «Solo tienes miedo. Y está bien tener miedo, Sofía, pero no dejes que el miedo decida por ti». Se enderezó, poniéndose su chaqueta. «Nos vemos el lunes». «Matías», lo llamó antes de poder detenerse. Él se volvió, esperanza brillando en sus ojos. «Deja de besar mi hombro». La esperanza se convirtió en esa sonrisa presuntuosa que ella conocía tan bien. «No», dijo simplemente. «Me gusta demasiado verte estremecerte. Y creo que a ti también te gusta,
aunque nunca lo admitirías. Y tenía razón. Dios la ayudara, tenía completamente razón. Mientras lo veía alejarse, Sofía llevó inconscientemente la mano a su hombro, tocando el lugar donde sus labios habían estado minutos antes. Todavía podía sentirlo, el calor, el hormigueo, la promesa de algo más, y por primera vez en 3 años se preguntó si tal vez, solo tal vez, valdría la pena arriesgarse de nuevo. La tercera semana trajo consigo un cambio que Sofía no había anticipado. Matías, además de continuar con su obsesión por besar su hombro, comenzó a quedarse más tiempo en el café, no solo para trabajar, sino para conversar. Conversaciones que empezaron inocentemente sobre el clima, el café, la ciudad, y que gradualmente se volvieron más personales. Él le contó sobre su empresa, sobre cómo había empezado desde abajo y construido su imperio bancario con trabajo duro y determinación. Ella, a regañadientes, compartió cómo había abierto el café después de años ahorrando, cómo era su refugio, su orgullo. Lo que no compartió era por qué necesitaba un refugio en primer lugar. El martes por la tarde, Matías llegó justo cuando ella estaba cerrando. Paula ya se había ido, dejándola sola organizando el mostrador. «Llegaste tarde», dijo sin levantar la vista cuando escuchó la campana. «Ya cerramos. No vine por café». Su voz sonaba diferente, menos juguetona, más seria. Sofía levantó la mirada y lo encontró de pie junto a la puerta, las manos en los bolsillos, mirándola con una intensidad que la hizo tragar saliva. «Entonces, ¿por qué viniste?» «Para invitarte a cenar». El trapo que estaba sosteniendo cayó al suelo. «¿Qué? Cenar. Conmigo». Mañana por la noche, caminó hacia ella con pasos medidos. «He estado viniendo aquí durante 3 semanas. Te he provocado, te he hecho sonrojar, he robado besos de tu hombro, pero ahora quiero algo más». «Matías, una cena, Sofía. Solo una. Dame la oportunidad de mostrarte que no soy solo un tipo arrogante con demasiada confianza». Sonrió ligeramente. «Bueno, soy eso, pero también soy mucho más». Cada instinto de supervivencia que Sofía había desarrollado durante los últimos 3 años le gritaba que dijera que no, que mantuviera la distancia, que no se arriesgara. Pero había otra parte de ella, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo y que ahora despertaba con fuerza, que quería decir que sí. «¿Por qué yo?», preguntó en cambio. «Hay miles de mujeres en Madrid que matarían por una cita contigo. Porque tú no eres una de esas miles de mujeres». Se acercó más, hasta que estuvo a centímetros de distancia. «Porque me desafías, porque no te impresionas con mi dinero o mi posición, porque cuando me miras, veo algo real, no la fachada que las personas suelen proyectar. Apenas me conoces. Entonces deja que te conozca». Su mano se levantó, rozando suavemente su mejilla. «Una cena. Si después decides que no quieres volver a verme fuera del café, lo respetaré. Pero dame una oportunidad». Sofía debería decir que no. Sabía que debería. Pero cuando lo miró a los ojos y vio no solo deseo, sino también algo más suave, algo genuino, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Una cena, pero nada elegante. No quiero ir a algún restaurante pretencioso». La sonrisa que iluminó su rostro fue devastadora. «Lo que tú quieras». Se inclinó y, como si no pudiera evitarlo, depositó ese beso característico en su hombro. Ella se estremeció, como siempre. «Te recogeré mañana a las 8». Cuando se fue, Sofía se quedó de pie en medio de su café vacío, tocando su mejilla donde sus dedos habían estado, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida o la mejor decisión. Paula iba a perder la cabeza cuando se enterara. La noche siguiente, Sofía pasó por lo que solo podía describirse como una crisis existencial en forma de vestuario. «¿El negro?», sostuvo un vestido contra su cuerpo, mirándose en el espejo. «Demasiado formal», dictaminó Paula desde la cama rodeada de ropa descartada. «¿El verde?», demasiado casual. «¿El rojo?», perfecto si quieres que tenga un ataque cardíaco en medio del restaurante. Sofía dejó caer el vestido rojo sobre la cama con un gemido de frustración. «¿Por qué acepté esto? Soy una idiota, una completa idiota».
Eres humana. Paula se levantó y caminó hacia el armario. Y ese hombre te gusta, admítelo. Me pone nerviosa. Exacto. ¿Te gusta? Sacó un vestido color crema con un corte simple pero elegante. Definitivamente este. Sofía se lo puso, luchando con el cierre mientras Paula la ayudaba. Cuando finalmente se miró en el espejo, tuvo que admitir que se veía bien. El vestido realzaba su figura sin ser demasiado revelador. El color complementaba su piel. Perfecto. Paula sonrió con satisfacción. Ahora el maquillaje. 30 minutos después, mientras Paula aplicaba el toque final de rímel, Sofía derramó café sobre la blusa que había dejado en la silla. ¡No! Paula saltó hacia atrás. ¿Cómo es posible? Ni siquiera estaba sosteniendo café. Estaba en la mesa. Me moví y... Sofía miró horrorizada la mancha marrón extendiéndose por la tela blanca. Soy un desastre. Cancelo. Voy a cancelar. No vas a cancelar. Paula la agarró por los hombros. Fue solo una blusa vieja. Respira. El timbre sonó. Eran las 8 en punto. Sofía se congeló, sus ojos enormes en el espejo. No puedo hacer esto. Puedes, y lo harás. Paula la empujó gentilmente hacia la puerta. Ahora ve, y diviértete. Y por el amor de Dios, deja de derramar cosas. Matías estaba esperando en el pasillo, y cuando Sofía abrió la puerta, la forma en que la miró hizo que todo el pánico valiera la pena. Sus ojos recorrieron su figura lentamente, apreciativamente, antes de encontrarse con los de ella. «Estás hermosa», dijo simplemente, y había tal sinceridad en su voz que Sofía sintió que sus mejillas ardían. «Gracias. Tú también te ves bien». Bien era un eufemismo. Llevaba pantalones oscuros y una camisa azul que hacía que sus ojos parecieran aún más intensos. Sin corbata, los 2 primeros botones desabrochados, las mangas enrolladas hasta los codos. Casual, pero devastador. En el coche, Sofía no podía dejar de tamborilear con los dedos sobre su regazo. Cada pocos segundos olvidaba lo que iba a decir. Cuando Matías le preguntó sobre su día, ella respondió con algo incoherente sobre tazas y café y... ¿Había mencionado las tazas 2 veces? En el restaurante pequeño y acogedor que él había elegido, las cosas empeoraron. Sofía alcanzó su copa de vino, calculó mal la distancia y la derribó. Afortunadamente estaba vacía, pero el ruido hizo que varias cabezas se giraran. «Lo siento», murmuró, su rostro ardiendo. «No hay problema». Matías sonreía, pero no era una sonrisa burlona. ¿Era tierna? ¿Nerviosa? No, mintió horriblemente. Mentirosa. Se inclinó sobre la mesa. Tus mejillas te delatan cada vez. Ella intentó concentrarse en el menú, pero las palabras se mezclaban. ¿Qué era eso? ¿Pollo? ¿Pescado? ¿Por qué de repente no podía leer? Cuando el camarero vino a tomar su orden, Sofía comenzó a pedir. Olvidó qué estaba pidiendo a mitad de la frase. Se quedó en blanco. Y finalmente, solo señaló algo al azar en el menú. Matías observaba todo con fascinación apenas contenida. ¿Siempre eres así de desastrosa en las citas? No voy a citas, respondió antes de pensar. Es decir, no he... En mucho tiempo, se interrumpió, mortificada. Para su sorpresa, la expresión de Matías se suavizó. Sofía alcanzó su mano sobre la mesa. Respira, soy solo yo. Ese es el problema, murmuró. Tú me pones nerviosa. ¿Por qué? Porque eres exactamente el tipo de hombre del que debería huir. Porque me haces sentir cosas que juré no volver a sentir. Porque tengo miedo de que esto termine como la última vez. Pero no dijo nada de eso. En cambio, tomó un sorbo de agua y cambió de tema. La cena transcurrió con Sofía dejando caer su servilleta 3 veces, olvidando lo que iba a decir a mitad de varias frases y poniéndose cada vez más roja con cada error. Pero Matías nunca se burló, nunca la hizo sentir estúpida, solo la miraba con esos ojos que la veían demasiado bien, sonriendo de una manera que la hacía sentir que tal vez, solo tal vez, estar nerviosa no era tan malo después de todo. Cuando llegaron a su puerta, Sofía esperaba el beso. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo, pero Matías
solo se inclinó y besó su frente. Un beso largo, suave, lleno de promesas no dichas. «Cuando te bese de verdad», murmuró contra su piel, «será cuando estés completamente segura. Sin nervios, sin miedo, solo tú y yo». Se alejó dejándola temblando contra su puerta, y Sofía supo en ese momento que estaba perdida, completamente, irrevocablemente perdida. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones que Sofía no sabía cómo manejar. Matías continuó viniendo al café cada mañana, pero ahora había una diferencia. Ya no era solo el cliente persistente. Ahora había algo más. Algo que crecía con cada mirada compartida, con cada roce accidental, con cada beso robado en su hombro que la hacía estremecerse hasta los huesos. Y los besos en el hombro se habían multiplicado. Era como si Matías hubiera hecho su misión personal, ver cuántas veces podía hacerla temblar en un día, cuando ella estaba distraída organizando las mesas, cuando estaba de espaldas preparando café, cuando estaba conversando con clientes. Cada vez ese beso rápido, ardiente que enviaba electricidad por todo su cuerpo. Y cada vez, sin falta, ella protestaba, lo empujaba, lo regañaba, amenazaba con prohibirle la entrada, pero nunca se apartaba lo suficientemente rápido. Nunca realmente quería que se detuviera. «Estoy empezando a pensar que secretamente disfrutas esto», comentó Matías un jueves por la mañana, después de robar otro beso mientras ella limpiaba el mostrador. El estremecimiento había sido particularmente violento esta vez, haciéndola dejar caer el trapo que sostenía. «Estoy empezando a pensar que eres un acosador certificado», respondió, intentando sonar molesta, pero fallando miserablemente. «Un acosador al que le gusta verte temblar». Se inclinó sobre el mostrador, su voz bajando a ese tono íntimo que hacía que sus rodillas se debilitaran. «Sabes, cada vez tiemblas más fuerte. Es como si tu cuerpo estuviera esperando mi toque. Mi cuerpo no espera nada». «¿No?» Su mano rozó la suya sobre el mostrador. «Entonces, ¿por qué nunca te apartas antes de que pueda tocarte? Es como si supieras exactamente cuándo voy a hacerlo y esperaras justo lo suficiente para que suceda». Sofía abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que tenía razón, completamente razón. Había comenzado a anticipar esos momentos, a esperarlos, incluso cuando fingía odiarlos. «Eres imposible», murmuró. «Y tú eres adorable cuando finges estar molesta», sonrió. Esa sonrisa presuntuosa que ahora conocía tan bien, especialmente porque tus ojos te delatan cada vez. Paula, que había estado escuchando toda la conversación desde la máquina de café, apareció con 2 tazas. «Ustedes dos necesitan una habitación», anunció alegremente. «Paula», Sofía le lanzó una mirada asesina. «¿Qué?» «Es la verdad. La tensión sexual aquí es tan espesa que podría cortarse con un cuchillo». Miró a Matías. «¿Cuándo vas a besarla de verdad? Porque esto de los besos en el hombro es lindo y todo, pero todos estamos esperando el beso real». «Paula, te juro que...» «Cuando esté lista», interrumpió Matías, sus ojos fijos en Sofía. «Cuando no haya miedo, cuando no haya dudas, entonces la besaré. Y valdrá cada segundo de la espera». El corazón de Sofía se detuvo. Paula silbó suavemente. «Dios mío, ese hombre es perfecto», susurró, aunque no lo suficientemente bajo. El viernes por la noche, Matías la invitó a caminar por el retiro. No era una cita oficial, solo un paseo, había dicho. Pero mientras caminaban bajo los árboles, hablando de todo y nada, Sofía sintió algo cambiar dentro de ella. Él le contó sobre su infancia, sobre cómo había crecido en una familia de clase trabajadora y había construido su imperio desde cero. No había heredado nada. Cada euro que tenía lo había ganado con trabajo duro y determinación. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Sofía mientras se sentaban en un banco junto al estanque. «Porque quiero que sepas que no soy solo el tipo arrogante del traje caro». Se volvió hacia ella. «Sé que tienes miedo de los hombres como yo, hombres con dinero y poder. Pero quiero que veas más allá de eso». Sofía lo miró, realmente lo miró, y vio algo que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Vio sinceridad, vio vulnerabilidad, vio a un hombre que estaba dispuesto a abrirse a ella de maneras que probablemente
no hacía con nadie más. Tuve una mala experiencia, admitió finalmente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Con un hombre rico, hace 3 años. Pensé que significaba algo para él, pero solo era otro juego, otra conquista. La mandíbula de Matías se tensó. No soy él, lo sé, y sorprendentemente lo sabía, lo sentía, o al menos quiero creer que no lo eres. Entonces confía en eso. Tomó su mano, entrelazando sus dedos. Confía en lo que sientes en lugar de lo que temes. Se quedaron así por un largo momento, manos entrelazadas, mirando el agua. Y por primera vez desde que Diego había destrozado su corazón, Sofía se permitió sentir esperanza. Cuando la acompañó a casa esa noche, se detuvieron frente a su puerta. La tensión entre ellos era palpable, electrizante. Matías la acorraló gentilmente contra la puerta, sus manos a ambos lados de su cabeza, su cuerpo cerca pero sin tocarla. Sofía, su voz era pura gravilla. Dime que pares. ¿Parar qué?, susurró, aunque sabía exactamente a qué se refería. Mirarme así, como si quisieras que te besara tanto como yo quiero besarte. Su respiración se aceleró. Podía sentir el calor emanando de su cuerpo, podía oler su colonia, podía ver el deseo ardiendo en sus ojos oscuros. Y si no paro, las palabras salieron antes de que pudiera detenerse. Algo oscuro y peligroso brilló en sus ojos. Entonces voy a tener que usar toda mi fuerza de voluntad para no besarte hasta que olvides tu propio nombre. Se inclinó, sus labios rozando su oído. Y créeme, Sofía, mi fuerza de voluntad tiene límites. Ella tembló violentamente, pero no de frío, de puro innegable deseo. Matías, no. Se apartó abruptamente, pasándose la mano por el cabello con frustración. No así. No cuando todavía tienes dudas. Cuando te bese, quiero que estés completamente segura. Quiero que me quieras sin reservas. Se inclinó una vez más, depositando ese beso característico en su hombro. Ella se estremeció, como siempre. «Buenas noches, Sofía», murmuró contra su piel. «Sueña conmigo». Y se fue, dejándola temblando contra la puerta, su corazón latiendo salvajemente, su cuerpo ardiendo con necesidad no satisfecha. Mientras se preparaba para dormir, Sofía se tocó el hombro donde sus labios habían estado. Podía sentirlo todavía, el calor, la promesa. Y por primera vez en 3 años admitió la verdad que había estado negando. Quería que Matías Urrutia la besara. Quería sentir sus labios contra los suyos. Quería saber qué se sentía ser besada por él sin restricciones, sin miedo, sin barreras. Y esa realización era tan aterradora como emocionante, porque significaba que sus defensas estaban cayendo, que su corazón, ese órgano traicionero, estaba comenzando a confiar de nuevo. Y si se equivocaba, si Matías resultaba ser como Diego, el dolor sería devastador. Pero mientras yacía en la oscuridad, tocando su hombro, recordando la forma en que él la miraba como si fuera la única mujer en el mundo, se preguntó si tal vez, solo tal vez, el riesgo valía la pena. La 4ª semana trajo consigo una complicación inesperada. Ricardo Benítez, el mejor amigo de Matías. Ricardo era abogado, tenía un sentido del humor devastador, y al parecer había decidido que su nueva misión en la vida era torturar a Sofía y Matías con comentarios inapropiados sobre su evidente tensión sexual. Apareció en el café un martes por la mañana, alto y desaliñado de una manera que sugería que acababa de salir de la cama, con una sonrisa que hacía juego con la de Matías en términos de pura arrogancia. «Así que tú eres la famosa Sofía», anunció apoyándose contra el mostrador como si fuera el dueño del lugar. «La mujer que tiene a mi mejor amigo completamente obsesionado». Sofía parpadeó, mirando a Matías, que acababa de entrar detrás de su amigo con expresión de sufrimiento. «Lo siento», murmuró Matías. «Es como un cachorro mal entrenado, no sabe quedarse en casa. Un cachorro con información privilegiada». Ricardo sonrió ampliamente. «¿Sabías que este hombre no habla de otra cosa que no seas tú? Es Sofía esto, Sofía aquello. Deberías ver cómo tiembla cuando...» «Ricardo, te juro que...» Matías lo cortó con tono amenazante. «¿Cuándo qué?» Sofía cruzó los brazos,
su interés definitivamente despierto. Ricardo abrió la boca, claramente a punto de revelar algo escandaloso, cuando Matías literalmente le tapó la boca con la mano. Ni una palabra más. Paula apareció desde la trastienda, evaluó la situación en 2 segundos y sonrió como si acabara de ganar la lotería. «Oh, esto va a ser divertido», anunció acercándose. «Soy Paula, la mejor amiga de Sofía, y testigo oficial de su transformación de mujer de hielo a mujer que finge que todavía es de hielo, pero claramente está derritiéndose». «Paula», advirtió Sofía. «Ricardo». El hombre estrechó la mano de Paula con entusiasmo. Mejor amigo de Matías y testigo oficial de su descenso a la locura completa por una mujer que lo trata como si fuera una molestia. «Yo no...» empezó Sofía. «Ella totalmente lo hace», interrumpió Paula. «Pero también se sonroja cada vez que lo ve. Tropieza con sus propios pies cuando él usa camisetas ajustadas y derrama cosas constantemente cuando está cerca». «Interesante». Ricardo miró a Matías con diversión. Él hace exactamente lo mismo. Ayer derramó café sobre un contrato importante porque estaba mirando una foto que le tomó a tu café. ¿Me tomaste fotos al café? Sofía miró a Matías con sorpresa. «Al café», corrigió Matías, lanzándole una mirada asesina a Ricardo. «Solo al café». «Claro». Ricardo no sonaba convencido. «El café». No a cierta propietaria del café, que casualmente siempre está en el encuadre. Matías se frotó la cara con frustración. «Vine por café, no por una sesión de tortura». «El entretenimiento es gratis», sonrió Ricardo. Durante la hora siguiente, Sofía observó fascinada la dinámica entre Matías y Ricardo. Se insultaban con cariño, se provocaban constantemente, pero había un afecto genuino debajo de toda la burla. Era claro que eran más que amigos, eran hermanos en todo excepto en sangre. Entonces, Ricardo se inclinó sobre el mostrador cuando Matías fue al baño. «¿Cuándo vas a ponerlo fuera de su miseria?» «¿Perdón?» «Ese hombre está loco por ti, completamente loco. He conocido a Matías durante 15 años y nunca lo había visto así». Ricardo la estudió. «Sea lo que sea que te asuste de él, puedo garantizarte que no es lo que piensas». «No me asusta», mintió Sofía. «Claro que no». Ricardo sonrió. «Por eso prácticamente saltas cada vez que entra por esa puerta. Por eso te sonrojas cuando te mira. Por eso... ¿Por eso qué? Por eso tocas tu hombro cada vez que se va», señaló. «Paula me lo contó. Esa pequeña manía que tiene de besar tu hombro. Muy astuto, debo admitir». Sofía se sonrojó furiosamente. «Eso no significa... Significa todo», la interrumpió, pero su tono era amable ahora. «Sofía, sé que tienes tus razones para ser cautelosa. Paula me contó un poco sobre tu ex, pero Matías no es ese tipo. Él es presuntuoso y arrogante, sí, pero también es leal, honesto, y cuando ama, ama con todo lo que tiene». «¿Ama?» La palabra salió como un susurro. Ricardo la miró con algo que parecía lástima. «Todavía no lo ves, ¿verdad? Ese hombre ya está enamorado de ti. Completamente, irrevocablemente». Antes de que Sofía pudiera responder, Matías regresó. Sus ojos se movieron entre Ricardo y Sofía con suspicacia. «¿Qué le dijiste?», preguntó a su amigo. «Nada que no fuera cierto». Ricardo se levantó, palmeando el hombro de Matías. «Relájate, no arruiné tus posibilidades, aunque honestamente, ¿cómo podría? Ya las arruinaste tú solo con esa cosa rara de besar hombros». «No es rara», protestó Matías. «Es completamente rara», corrigió Ricardo. «Pero al parecer funciona, así que ¿quién soy yo para juzgar?». Cuando Ricardo finalmente se fue, llevándose a Paula consigo, habían decidido dejar a los tortolitos solos, para horror de ambos. Sofía y Matías se quedaron mirándose a través del mostrador. «Lo siento por él», dijo Matías finalmente. «Es un idiota bien intencionado». «Me cae bien», admitió Sofía. «Es honesto, demasiado honesto», murmuró Matías. «¿Es verdad?» «¿El qué?» «Lo que dijo. Sobre no hablar de nada más que de mí». Matías la miró directamente a los ojos, sin una pizca de vergüenza o incomodidad. «Sí», dijo simplemente. «Cada palabra». El corazón de Sofía se aceleró. «Matías, no tienes que decir nada.
Se inclinó sobre el mostrador. Solo quiero que sepas que esto, lo que sea esto entre nosotros, es real para mí. No es un juego, no es aburrimiento, eres tú, solo tú. Se enderezó, pero antes de alejarse, hizo lo que siempre hacía. Rodeó el mostrador, se acercó por detrás mientras ella aún procesaba sus palabras, y depositó ese beso cálido y suave en su hombro. Sofía se estremeció, violentamente, como siempre, pero esta vez hizo algo diferente, algo que lo tomó completamente desprevenido. Se giró en sus brazos, levantó la mano y rozó suavemente sus dedos contra el maxilar de él, cerca de su oído. Luego se inclinó y depositó un beso suave, casi tímido, justo en ese punto. Fue Matías quien tembló esta vez. Un estremecimiento completo que recorrió todo su cuerpo. Cuando Sofía se apartó, sus ojos se encontraron. Verde contra marrón, desafío contra sorpresa, juego igualado. Dos pueden jugar este juego, murmuró ella. La sonrisa que iluminó el rostro de Matías fue absolutamente devastadora. Dios, dijo su voz ronca, estoy tan jodidamente enamorado de ti, que antes de que Sofía pudiera procesar esas palabras, antes de que pudiera responder, él salió del café, dejándola temblando, tocando su propio hombro y sonriendo como una idiota completa. Afuera, vio a Ricardo esperándolo, claramente habiendo presenciado todo a través del ventanal. El abogado le dio un pulgar arriba. Sofía se rió, realmente se rió, y por primera vez en 3 años sintió que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Después del comentario bomba de Matías sobre estar enamorado de ella, Sofía pasó 3 días completos en un estado de pánico controlado. Paula no ayudaba. Te dijo que está enamorado de ti y tú solo. ¿Te quedaste ahí parada? Paula gesticulaba dramáticamente mientras preparaban el café para abrir. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Saltar sobre él en medio del café? Sí, bueno, no, pero algo más que quedarte congelada como una estatua. Paula la miró. Sofía, ese hombre acaba de confesarte sus sentimientos y tú ni siquiera respondiste. No pidió una respuesta, solo lo dijo y se fue, porque probablemente estaba aterrorizado de haberse precipitado. Paula suspiró. Tienes que decir algo cuando vuelva. Pero cuando Matías volvió el lunes, actuó como si nada hubiera pasado. Pidió su café habitual, robó su beso característico en el hombro, haciéndola temblar como siempre, y se sentó en su mesa a trabajar, como si no hubiera declarado estar enamorado de ella. Sofía no sabía si sentirse aliviada o insultada. A media mañana, cuando el café estaba relativamente vacío, se acercó a su mesa con una taza de café fresco. No pedí más café, dijo él sin levantar la vista de su portátil. Es gratis. Ahora sí la miró, una ceja levantada. ¿Gratis? ¿Tú? ¿La mujer que me cobra extra por existir? No seas dramático. Dejó la taza frente a él y se sentó. Tenemos que hablar. Eso suena ominoso. Sobre lo que dijiste, el viernes. Matías cerró su portátil dándole toda su atención. Su expresión era cuidadosa, controlada. ¿Qué de ello? ¿Lo decías en serio? ¿Parezco el tipo de hombre que dice cosas que no siente? Se inclinó hacia adelante. Sí, Sofía, lo decía en serio, completamente en serio. Apenas me conoces. Te conozco lo suficiente para saber que quiero conocerte más, para saber que pienso en ti constantemente, para saber que cada mañana me despierto preguntándome qué haré para hacerte sonreír ese día. Sus ojos la estudiaron. ¿Eso te asusta? Me aterroriza. Bien. Sofía parpadeó. ¿Bien? Si no te asustara, significaría que no te importo lo suficiente como para tener miedo de que esto no funcione. Sonrió ligeramente. El miedo significa que hay algo que perder, y yo también tengo miedo, para que lo sepas. ¿Tú? ¿El hombre más confiado que he conocido? Confianza y miedo no son mutuamente excluyentes. Extendió la mano, rozando sus dedos sobre la mesa. Tengo miedo de que tus cicatrices sean demasiado profundas, de que no importa lo que haga, siempre veas al idiota que te lastimó cuando me mires, de que nunca me des una oportunidad real. La sinceridad en su voz desarma completamente las defensas de Sofía. Estoy intentándolo, admitió en voz baja.
Intentar confiar. Intentar creer que eres diferente. Entonces sigue intentando. Apretó su mano. Eso es todo lo que pido. Solo sigue intentando. Esa noche, Paula y Ricardo conspiraron. Sofía lo supo porque Paula fue ridículamente obvia al mencionar que había olvidado su llave del café y necesitaba que Sofía se la llevara, justo después del horario de cierre, cuando Matías casualmente mencionó que estaría allí ayudando con unas reparaciones. «Ustedes dos son terribles mentirosos», dijo Sofía cuando llegó al café y encontró a Matías solo, muy claramente sin hacer ninguna reparación. «Culpa a Ricardo». Matías levantó las manos. Aparentemente Paula y él decidieron que necesitamos tiempo a solas sin espectadores. Y accediste. Accedí a todo lo que signifique pasar tiempo contigo. Se encogió de hombros sin vergüenza alguna. Sofía puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Eres imposible. Y tú eres hermosa cuando sonríes así. Se acercó. Deberías hacerlo más seguido. No me des razones para fruncir el ceño entonces. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo existir? Él se rió, esa risa profunda que hacía cosas a su estómago. Lamento informarte que planeo seguir existiendo, específicamente en tu café cada mañana, siendo irritante. ¡Qué sorpresa! Se quedaron de pie en medio del café vacío, mirándose. La tensión entre ellos era palpable, eléctrica. Sofía. Su voz se volvió seria. ¿Puedo preguntarte algo? Depende de qué sea. ¿Qué necesitas de mí para sentirte segura, para confiar? Dime y lo haré. La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado eso antes. Diego nunca había preguntado qué necesitaba, solo había asumido. «Tiempo», dijo finalmente. «Necesito tiempo para procesar esto, para acostumbrarme a ti, a nosotros. Tienes todo el tiempo que necesites». Dio un paso hacia ella. «Pero mientras tanto, ¿puedo seguir haciendo esto?» Y antes de que pudiera preguntar qué era esto, él rodeó el mostrador, se paró detrás de ella y depositó ese beso cálido en su hombro. Ella tembló, como siempre, pero esta vez, en lugar de apartarse, se permitió quedarse en ese momento, sentir el calor de su cuerpo tan cerca del suyo, el roce de su aliento contra su piel, la promesa implícita en ese simple gesto. «¿Sabes por qué hago esto?», murmuró él contra su piel. «¿Para volverme loca? Porque es lo único que me permito». Su voz era pura gravilla. «Porque si empiezo a besarte de verdad, no podré parar. Y tú no estás lista para eso todavía». Sofía se giró en sus brazos, levantando la mirada hacia él. Estaban tan cerca que podía contar cada pestaña, ver las motas doradas en sus ojos oscuros. ¿Y si estuviera lista? Algo oscuro y peligroso brilló en sus ojos. ¿Lo estás? Era una pregunta honesta, sin presión, sin expectativa, solo curiosidad genuina. «No lo sé», admitió, «pero me estoy acercando». La sonrisa que curvó sus labios fue lenta, satisfecha. «Entonces esperaré», se inclinó, su frente rozando la de ella. «Porque cuando finalmente me des luz verde, Sofía, voy a besarte hasta que olvides que alguna vez dudaste de esto». Se apartó antes de que ella pudiera responder, dejándola temblando y sin aliento. «Buenas noches», dijo, caminando hacia la puerta. «Sueña conmigo». Cuando se fue, Sofía se apoyó contra el mostrador, su corazón latiendo salvajemente. Paula tenía razón, estaba completamente jodida, porque ya no se estaba preguntando si Matías era diferente. Ahora se preguntaba cuánto tiempo más podría resistirse antes de rendirse completamente. La sexta semana llegó con una tensión que Sofía podía sentir en cada fibra de su ser. Matías continuaba viniendo al café, robando besos en su hombro, haciéndola temblar con cada toque. Pero había algo diferente ahora, una intensidad creciente en sus miradas, una promesa no dicha en cada roce accidental. Sofía sabía que algo iba a cambiar, podía sentirlo. El viernes por la noche, él apareció justo cuando ella cerraba. Paula había salido con Ricardo, dejándolos solos. Nuevamente. «Tus amigos son increíblemente obvios», comentó Sofía mientras limpiaba las últimas mesas. «Terriblemente obvios», acordó Matías, apoyado contra la puerta.
aunque efectivos. ¿Efectivos en qué? En darnos tiempo a solas. Se apartó de la puerta, caminando hacia ella con pasos medidos. Sofía, tenemos que hablar. El tono de su voz hizo que algo se tensara en su estómago. ¿Sobre qué? Sobre esto, gesticuló entre ellos. Sobre por qué sigues huyendo cada vez que nos acercamos demasiado. Sobre qué es lo que realmente te asusta. Ya te lo dije. Mi ex... No, la interrumpió, pero gentilmente. No se trata solo de él, se trata de ti. De que no crees que mereces ser amada sin condiciones. Las palabras la golpearon como un puñetazo. No sabes de qué hablas. ¿No? Se acercó más. Entonces mírame a los ojos y dime que sientes algo por mí. Matías. Di las palabras, Sofía. Su voz era suave pero implacable. Deja de esconderte detrás del miedo y sé honesta. Conmigo, contigo misma. Ella intentó apartarse, pero él contorneó el mostrador, bloqueando su escape. No de manera amenazante, sino determinada. Dime que no sientes nada cuando te toco. Susurró, sus dedos rozando su brazo. Dime que no piensas en mí. Dime que estos últimos 2 meses no han significado nada para ti. No puedo. La admisión salió como un susurro quebrado. ¿Por qué no? Porque siento todo. Las palabras salieron en torrente. Años de miedo derramándose. Pienso en ti constantemente. Espero tus visitas. Me estremezco cada vez que me tocas, no porque me disguste, sino porque me gusta demasiado. Y eso me aterroriza porque no sé si puedo sobrevivir si resulta que estoy equivocada sobre ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego Matías habló, su voz áspera de emoción. No estás equivocada. No puedes saberlo. Sí puedo. Tomó su rostro entre sus manos obligándola a mirarlo. Porque llevo 2 meses demostrándotelo. He venido aquí cada día. He esperado. He respetado tus límites. He compartido partes de mí que no comparto con nadie. Matías. Dame una oportunidad, suplicó, y había tal vulnerabilidad en sus ojos que rompió algo dentro de ella. Una oportunidad real, sin miedo, sin comparaciones. Solo tú y yo. Sofía lo miró, realmente lo miró, y vio todo lo que había estado negando. Vio la sinceridad, la paciencia, el amor que él ya le había declarado, y tomó la decisión más aterradora de su vida. Está bien, susurró. Una oportunidad. La transformación en su rostro fue instantánea. Alivio, alegría, deseo. ¿Sí? Sí. Y antes de que pudiera arrepentirse agregó, «Bésame». No tuvo que decirlo 2 veces. Matías la atrajo hacia él con una mano en su cintura, la otra aún sosteniendo su rostro, sus ojos buscando los de ella una última vez para asegurarse. «¿Estás segura?» Completamente, y lo estaba. Por primera vez en 3 años estaba completamente segura. Entonces, él la besó. Y fue exactamente como había prometido. Como algo que valía cada segundo de espera. Sus labios tocaron los de ella con una suavidad que la sorprendió, tierna y casi reverente. Pero cuando ella suspiró contra su boca, entreabriendo sus labios, algo en él se desató. El beso se profundizó, volviéndose más hambriento, más desesperado. Sus manos se enredaron en su cabello, inclinando su cabeza para tener mejor acceso. La mano de ella en su cintura la apretó, acercándola hasta que no había espacio entre sus cuerpos. Era un beso que hablaba de semanas de deseo reprimido, de noches en vela, de cada mirada robada y cada toque frustrado. Era promesa y rendición, miedo y valentía, todo condensado en ese único momento perfecto. Cuando se separaron, ambos jadeaban, sus frentes juntas, sus respiraciones mezclándose. «Dios», murmuró Matías, su voz ronca. «He esperado tanto por esto. ¿Valió la pena?» «Más de lo que puedes imaginar». La besó de nuevo, suave esta vez. «¿Sabes cuántas veces soñé con esto? ¿Con tenerte así?» «Probablemente tantas como yo». Él se apartó lo suficiente para mirarla, sorpresa genuina en sus ojos. «¿Tú también?» «Constantemente», admitió, sintiéndose expuesta, pero también libre. Especialmente después de cada beso en mi hombro. La sonrisa que iluminó su rostro fue devastadora. «Entonces debería haber hecho esto hace semanas». «No,
Sofía tocó su mejilla. Tenías razón en esperar. Necesitaba estar lista, sin dudas. ¿Y ahora? Ahora quiero que me lleves a casa. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas demasiado. Y quiero que no pares de besarme. Algo oscuro y peligroso brilló en sus ojos. Sofía, si vamos a tu casa ahora, no sé si podré... Lo sé, lo interrumpió, su corazón latiendo salvajemente pero su decisión firme. Y no quiero que te detengas. La forma en que la miró entonces, como si fuera algo precioso e invaluable, hizo que cualquier duda residual se desvaneciera. ¿Estás completamente segura? Nunca he estado más segura de nada. Él la besó de nuevo, profundo y devastador, antes de tomar su mano y guiarla hacia la puerta. El viaje a su apartamento fue una ráfaga de besos robados en semáforos rojos, de manos entrelazadas, de miradas cargadas de promesas. Cuando llegaron a su puerta, las manos de Sofía temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Matías cubrió sus manos con las suyas, estabilizándola. «Respira», murmuró contra su oído. «Tenemos toda la noche». Pero una vez dentro, una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, la ternura dio paso a algo más urgente. Matías la presionó contra la puerta, sus manos ahuecando su rostro, sus labios reclamando los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. Ella respondió con igual fervor, sus dedos enredándose en su cabello, tirando de él más cerca. «Sofía», jadeó contra su boca, «si quieres que pare, dilo ahora». «No pares», susurró. «Por favor, no pares». Y él no lo hizo. La guió hacia el dormitorio con besos que robaban su aliento, con toques que encendían su piel. Y cuando finalmente estuvieron juntos, piel contra piel, fue perfecto. Fue aterrador y hermoso, vulnerable y poderoso, todo a la vez. Y por primera vez en 3 años, Sofía se permitió sentir todo sin miedo. Sofía despertó envuelta en calor. No solo el calor de las sábanas, sino el calor de un cuerpo masculino presionado contra el suyo, un brazo posesivo alrededor de su cintura, respiración regular contra su cuello. Matías. Los recuerdos de la noche anterior la golpearon como una ola, sus manos sobre su piel, sus labios explorando cada centímetro de su cuerpo con una devoción que la había hecho temblar, la forma en que la había mirado, como si fuera algo sagrado. «Buenos días». Su voz ronca de sueño sonó contra su oído. «Puedo sentir que estás despierta». «¿Cómo?» Tu respiración cambió. La giró en sus brazos hasta que quedaron frente a frente. «Y te pusiste tensa». «No estoy tensa». «Estás evaluando si esto fue un error». No era una pregunta. Sofía lo miró, encontrando esos ojos oscuros estudiándola con una intensidad que la desarma. No fue un error. La sonrisa que curvó sus labios fue lenta y satisfecha. «Bien, porque planeo repetirlo. Muchas veces...» Se inclinó, rozando sus labios con los de ella. «Empezando ahora». «Matías», se rió contra su boca. «Tengo que abrir el café. Paula puede encargarse». Sus manos comenzaron a explorar. «Tú tienes cosas más importantes que hacer». ¿Cómo qué? «Como quedarte exactamente aquí, en mi cama, preferiblemente sin ropa». Eventualmente se levantaron, principalmente porque el estómago de Sofía rugió tan fuerte que Matías se rió durante 5 minutos seguidos. «Ven», la tomó de la mano, guiándola a la cocina. «Te haré el desayuno». Sofía lo siguió, consciente de que solo llevaba puesta su camisa de la noche anterior. Le quedaba enorme, llegándole a medio muslo, las mangas cubriendo sus manos. Matías se detuvo en seco cuando la vio, sus ojos oscureciéndose mientras la recorría de arriba abajo. «Vas a tener que dejar de usar mi ropa», dijo con voz estrangulada. «¿Por qué?» «Porque me hace querer arrancártela». «Entonces tal vez debería usarla más seguido», respondió con una sonrisa traviesa que lo sorprendió tanto como a ella misma. Él cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas, levantándola y sentándola en la encimera de la cocina. «Eres peligrosa», murmuró contra sus labios. «Tú empezaste con lo de besar hombros, y tú respondiste besando mi mandíbula. Igualaste el juego. Alguien tenía que ponerte en tu lugar. Mi lugar es exactamente aquí».
La besó profundamente. Contigo. Preferiblemente con menos ropa. El desayuno eventualmente se preparó, aunque con muchas interrupciones para besos y caricias. Matías se movía por la cocina con una gracia casual, preparando café y tostadas mientras Sofía lo observaba desde su asiento en la encimera. ¿Qué? Preguntó él notando su mirada. Nada. Solo... Nunca imaginé que cocinaras. Hay muchas cosas que no sabes de mí todavía, sonrió. Pero tenemos tiempo para que las descubras. ¿Tiempo? La palabra resonó en su mente. Implicaba futuro. Implicaba que esto no era solo una noche. Como si leyera sus pensamientos, Matías se acercó, parándose entre sus piernas. ¿Estás entrando en pánico otra vez? Un poco. ¿Por qué? Porque esto se siente demasiado perfecto, y las cosas perfectas no duran. ¿Quién dijo que era perfecto? Acarició su mejilla. Sofía, vamos a discutir. Vas a irritarme con tu terquedad. Yo voy a irritarte con mi arrogancia. Pero eso no significa que no funcione. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he esperado 34 años para encontrar a alguien que me haga sentir lo que tú me haces sentir. La besó suavemente. Y no pienso dejarte ir solo porque tengas miedo. Las semanas siguientes fueron una revelación. Matías continuó yendo al café cada mañana, pero ahora llegaba más temprano, y cada vez que Sofía estaba distraída, él se acercaba por detrás y depositaba ese beso característico en su hombro. Ella seguía estremeciéndose, violentamente. Como siempre. Pero ahora, en lugar de solo protestar, a veces se giraba y lo besaba apropiadamente, para deleite de Paula y horror de los clientes regulares que no estaban acostumbrados a ver a la seria propietaria del café derritiéndose en los brazos de un hombre. «Ustedes dos me van a hacer vomitar arcoíris», comentó Paula una mañana, después de presenciar un intercambio particularmente dulce. «Es asqueroso. Continúen». Ricardo, quien se había convertido en un visitante regular junto a Paula, aplaudió. «Finalmente, pensé que nunca superarían la fase de tensión sexual y llegarían a la fase de ser realmente felices». «Todavía hay tensión sexual», corrigió Matías sin vergüenza, «solo que ahora también hacemos algo al respecto». «Matías», Sofía le lanzó un trapo, su rostro ardiendo. «¿Qué?» «Es verdad», la atrajo hacia él, besando su sien, y no me avergüenza admitirlo. Las mañanas se convirtieron en su rutina favorita. Sofía despertaba en el apartamento de Matías, envuelta en sábanas caras y brazos aún más valiosos. Él preparaba café, mientras ella aparecía usando solo su camisa, los cabellos despeinados por el sueño y sus manos. Y cada vez, sin falta, Matías se detenía a mitad de lo que estuviera haciendo solo para mirarla, como si no pudiera creer que fuera real. «¿Qué?», preguntaba ella, aunque ya sabía la respuesta. «Nada. Solo admirando la vista», respondía siempre con esa sonrisa presuntuosa. «Eres imposible, y tú eres hermosa, especialmente con mi ropa», se acercaba, sus manos encontrando su cintura. «Aunque prefiero cuando no llevas nada». Matías Urrutia. Lo regañaba sin convicción. «Sofía Mendoza», respondía, besándola hasta que olvidaba por qué estaba pretendiendo estar molesta. Era felicidad, pura, simple, aterradora felicidad. Y por primera vez en 3 años, Sofía se permitió creer que tal vez, solo tal vez, merecía esto. Merecía ser amada, merecía ser feliz, merecía a Matías. Y Matías, quien la besaba como si fuera el aire que necesitaba para respirar, quien la miraba como si fuera su mundo entero, quien cada día le demostraba con acciones y no solo palabras que era diferente. Sí, definitivamente merecía esto. La 7ª semana comenzó como todas las recientes, perfecta. Sofía despertó en los brazos de Matías. Él la besó hasta que no pudo recordar su propio nombre, y luego la convenció de quedarse en la cama solo 5 minutos más, que se convirtieron en 30. Cuando finalmente llegó al café, tarde y con las mejillas sonrojadas, Paula la recibió con una sonrisa conocedora. «Ni una palabra», advirtió Sofía. «No dije nada». Paula levantó las manos. «Aunque tu cuello dice bastante». Sofía se llevó la mano al cuello, sintiendo el calor bajo sus dedos.
Maldito Matías y su obsesión con dejar marcas. La mañana transcurrió normalmente. Los clientes entraban y salían, el aroma a café fresco llenaba el aire, y Sofía se sorprendió a sí misma sonriendo sin razón aparente. Hasta que Matías entró a media tarde, su expresión seria, sosteniendo una carpeta. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulo. Algo en su tono hizo que el estómago de Sofía se tensara. «¿Qué pasa?» «Estoy cerrando un contrato importante para expandir las filiales del banco». Dejó la carpeta sobre el mostrador. «Quería que lo supieras antes de que se hiciera oficial». «Está bien». Sofía no entendía por qué sonaba tan grave. «¿Eso es malo?» «La construcción la hará Constructora Medina». El mundo de Sofía se detuvo. Constructora Medina. La empresa de Diego. ¿Qué? La palabra salió apenas como un susurro. No lo sabía hasta esta mañana cuando firmamos los preliminares. Matías se pasó la mano por el cabello con frustración. El proyecto ha estado en desarrollo durante meses, pero la constructora solo se confirmó hoy. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todas las viejas heridas, todas las cicatrices que había trabajado tan duro para sanar, se abrieron de golpe. «Diego Medina», dijo, su voz extrañamente distante. «El dueño de Constructora Medina. ¿Lo conoces?» La risa que salió de sus labios no tenía humor. «Es mi ex, el que te conté, el que me destruyó». Vio el momento exacto en que la realización golpeó a Matías. Su rostro palideció, sus ojos se ensancharon con horror. «Sofía, estás haciendo negocios con él», retrocedió, necesitando distancia. «Vas a trabajar con el hombre que... No pudo terminar. Las palabras se atascaron en su garganta. «No lo sabía». Matías extendió la mano hacia ella, pero Sofía se apartó. «Sofía, tienes que creerme. No tenía idea». «¿No tenías idea?» Su voz subió de tono. «¿Ya no te importó averiguar? Eso no es justo». «¿Justo?» La risa histérica amenazaba con desbordarse. «¿Sabes qué no es justo? Que finalmente confíe en alguien, que finalmente me permita ser vulnerable, y resulta que estás conectado con la persona que me hizo jurar nunca volver a confiar. No estoy conectado con él, es solo un contrato de negocios. Es el mismo mundo», gritó, y varios clientes se giraron a mirar. No le importó. El mismo círculo de hombres ricos y poderosos que piensan que pueden tener lo que quieran, que las personas son solo piezas en sus juegos de negocios. «No soy así». La voz de Matías era firme. «Y lo sabes». «Lo sé». Cruzó los brazos, sintiendo que las defensas que había bajado con tanto cuidado volvían a subir. «Porque desde donde estoy parada, pareces exactamente como él. Rico, poderoso, conectado a las personas correctas. Sofía, escúchate. Estás castigándome por los errores de otro hombre». «Estoy protegiéndome». Las lágrimas amenazaban con caer, pero se negaba a llorar. Algo que debería haber seguido haciendo desde el principio. «No hagas esto». Matías dio un paso hacia ella. «No dejes que el miedo destruya lo que tenemos». «¿Y qué tenemos exactamente?» Las palabras salieron frías, diseñadas para herir. «¿Unas semanas de buen sexo? ¿Una distracción conveniente?» Vio el dolor atravesar su rostro como una bofetada física. «Sabes que es más que eso». «Sí», se obligó a mantener la voz firme. «Porque desde mi perspectiva solo parece otro hombre rico, jugando con alguien fuera de su liga hasta que se aburra. Nunca digas eso». Su voz era peligrosamente baja. «Nunca digas que estás fuera de mi liga. Si algo, soy yo quien no te merece». «Tienes razón». Sofía levantó la barbilla. «No me mereces. Así que tal vez deberías irte». El silencio que siguió fue devastador. «¿Es eso lo que realmente quieres?», preguntó Matías finalmente. «No», gritaba cada parte de su ser. «No lo quiero, te quiero a ti». Pero el miedo era más fuerte que la verdad. «Sí». Matías la miró durante un largo momento, y Sofía tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no derrumbarse, para no admitir que estaba siendo irracional, que estaba dejando que el pasado envenenara el presente. «Muy bien», dijo finalmente, su voz vacía de emoción. «Si eso es lo que quieres». Tomó la carpeta del mostrador y caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. «Para que conste», dijo sin girarse. «Cancelaré el contrato.
No voy a trabajar con el hombre que te lastimó, pero lo haré porque te amo, no porque me lo hayas pedido. Y cuando finalmente te des cuenta de que estás dejando que el miedo decida por ti, espero que no sea demasiado tarde». Y se fue. El café se sumió en un silencio incómodo. Sofía era consciente de todos los ojos sobre ella, de Paula acercándose con preocupación en el rostro. Pero antes de que su amiga pudiera decir algo, Sofía se dio la vuelta y corrió hacia la trastienda, cerrando la puerta detrás de ella. Solo entonces se permitió llorar, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que acababa de cometer el mayor error de su vida. Matías no era Diego, nunca lo había sido. Toda su paciencia, su respeto por sus límites, la forma en que la hacía sentir valorada y amada, todo probaba que era diferente. Pero el miedo había ganado, como siempre. Que ahora había perdido al único hombre que había logrado hacerla creer en el amor nuevamente. Paula entró sin golpear, encontrándola en el suelo, llorando. «Sophie, lo arruiné», sollozó. «Completamente. Y no sé cómo arreglarlo». «Entonces descúbrelo». Paula se arrodilló a su lado. «Porque ese hombre te ama. Realmente te ama. Y tú lo amas a él». «Tengo miedo. Lo sé. Pero a veces el amor requiere valentía». Paula la abrazó. «La pregunta es, ¿vas a dejar que el miedo gane? ¿O vas a luchar por lo que quieres?» Sofía se limpió las lágrimas, su mente corriendo. Matías había dicho que cancelaría el contrato, por ella, sin que ella se lo pidiera, porque la amaba, y ella lo había rechazado. Lo había comparado con Diego cuando no había comparación posible. «Necesito arreglarlo». Se puso de pie abruptamente. «¿Ahora?» «Ahora». Pero antes de que pudiera moverse, su teléfono sonó. Era Ricardo. «Sofía, necesitas saber algo». Su voz sonaba urgente. «Matías acaba de cancelar el contrato con Constructora Medina. Le va a costar millones. El proyecto completo está en riesgo, y lo hizo sin pestañear». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Dónde está?» «En su oficina». «Sofía, ese hombre acaba de sacrificar el proyecto más importante del año por ti. Si eso no te dice todo lo que necesitas saber». «Ya sé todo lo que necesito saber», interrumpió. «Y voy a arreglarlo». Colgó. Agarró su bolso y corrió hacia la puerta. Paula gritó algo detrás de ella, pero Sofía no se detuvo. Tenía que llegar a Matías. Tenía que decirle la verdad. Que lo amaba. Que había sido una idiota. Que estaba dispuesta a luchar por ellos, antes de que fuera demasiado tarde. Sofía irrumpió en el edificio de oficinas de Matías como un huracán, ignorando los intentos de la recepcionista de detenerla. «Señorita, no puede subir sin...» Pero Sofía ya estaba en el ascensor, presionando el botón del piso 25 repetidamente, como si eso lo hiciera moverse más rápido. Su corazón latía salvajemente, las manos le temblaban. Había ensayado un discurso en el taxi, pero ahora todas las palabras cuidadosamente preparadas habían desaparecido de su mente. Las puertas del ascensor se abrieron y casi chocó con Ricardo, quien claramente la estaba esperando. «Está en su oficina», dijo sin preámbulo, «y está furioso. No conmigo, contigo, con el mundo en general. Así que prepárate». «¿Me odia?» «No seas ridícula, ese hombre es incapaz de odiarte». Ricardo le apretó el hombro. «Pero está herido, profundamente herido. Así que será mejor que tengas un buen discurso preparado». «Lo tenía, ahora no recuerdo nada». «Entonces improvisa, pero sea lo que sea que digas, hazlo desde el corazón». Le señaló una puerta al final del pasillo. «Suerte». Sofía caminó hacia la oficina con piernas temblorosas. A través de la puerta de vidrio podía ver a Matías de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo un vaso de lo que parecía whisky. Incluso desde aquí podía ver la tensión en sus hombros. Llamó suavemente. Él no se giró. «Dije que no quería ser molestado». Su voz sonaba cansada. «Matías», dijo ella, y finalmente él se volvió. La expresión en su rostro cuando la vio fue una mezcla de sorpresa, esperanza y algo que parecía dolor residual. «¿Qué haces aquí?» «Vine a disculparme». «No necesitas disculparte». Dejó el vaso sobre el escritorio.
Tenías razón en estar molesta. Debí haberte dicho sobre el contrato antes. No. Sofía cerró la puerta detrás de ella. No tenía razón. En nada. Fui irracional, injusta, y te comparé con alguien con quien no tienes nada en común. Sofía, por favor, déjame terminar. Dio un paso hacia él. Porque si no lo digo ahora, voy a perder el valor. Él asintió, pero no dijo nada. Tenía tanto miedo. Las palabras salieron en torrente. Miedo de volver a ser lastimada. Miedo de que resultara ser como Diego. Miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Y cuando mencionaste su nombre, cuando dijiste que ibas a trabajar con él, todos esos miedos explotaron. Lo entiendo. No, no lo haces. Se acercó más. Porque usé esos miedos como excusa. Te ataqué, te acusé de cosas que sabía que no eran ciertas, porque era más fácil que admitir la verdad. ¿Qué verdad? Que estoy completamente enamorada de ti. Las palabras finalmente salieron, liberadoras y aterradoras a la vez. Que me asusta cuánto te amo. Que la sola idea de perderte me paraliza. El silencio que siguió fue eterno. Luego Matías habló, su voz apenas un susurro. ¿Me amas? Desesperadamente. Sofía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Te amo, y fui una idiota al dejarte ir. Ricardo me contó sobre el contrato, que lo cancelaste, que va a costarte millones. No me importa el dinero, lo sé, y eso hace que te ame aún más. Cerró la distancia entre ellos. No mereces que te compare con alguien que nunca te valoró, porque tú me valoras. Cada día, con cada gesto, con cada mirada, con cada beso robado en mi hombro. Algo se suavizó en su expresión. Todavía te hago temblar. No era una pregunta. Siempre, admitió. Cada vez que me tocas, cada vez que me miras, cada vez que entras en una habitación. Sofía, su mano se levantó, ahuecando su mejilla. Me destrozaste hoy, completamente. Lo sé, y lo siento tanto, pero... La interrumpió, su pulgar limpiando sus lágrimas. También me demostraste que tenías razón en ir despacio, en esperar hasta estar segura, porque esto, lo que sentimos, es demasiado importante para apresurarlo. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar. La atrajo hacia él, abrazándola fuerte. Estabas asustada, lo entiendo, pero Sofía, necesito que me prometas algo, lo que sea. La próxima vez... No huyas, no me alejes, enfrentémoslo juntos. Ella asintió contra su pecho, respirando su aroma, sintiendo su corazón latir bajo su oído. Te amo, murmuró. Te amo tanto, que duele. Sintió sus labios contra su cabello. Yo también te amo. Tanto que cancelé un contrato multimillonario sin pensarlo 2 veces. ¿De verdad vas a perder tanto dinero? Encontraré otra constructora. Puede que tarde más, puede que cueste más, pero no voy a tener ninguna conexión con el hombre que te lastimó. Se apartó lo suficiente para mirarla. Porque tú vales más que cualquier negocio. Sofía se paró de puntillas y lo besó. Fue un beso salado por sus lágrimas, desesperado, lleno de disculpas y promesas. Cuando se separaron, Matías sonreía. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? Que durante toda nuestra pelea todo lo que podía pensar era en cuánto quería besarte para que dejaras de decir tonterías. Sofía se rió a través de sus lágrimas. Eres imposible, y tú eres mía. La besó de nuevo, más suave esta vez. Completamente mía, y nunca voy a dejarte ir. Ni siquiera si vuelvo a entrar en pánico, especialmente si vuelves a entrar en pánico, porque ahí es cuando más me necesitas. Acarició su rostro. Aunque preferiría que en lugar de atacarme, simplemente me besaras hasta que se te pasara. Puedo intentarlo. Sonrió. ¿Cómo ahora? Y lo besó. Profundo, intenso, vertiendo todo su amor en ese beso. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían. «Ven a casa conmigo», murmuró Matías contra sus labios. «¿Tu casa o la mía? No me importa, mientras estés tú. Entonces vamos». Tomó su mano. Mientras salían de la oficina, pasando por Ricardo, quien levantó el pulgar con una sonrisa, Sofía se dio cuenta de algo. Había pasado 3 años construyendo muros alrededor de su corazón, convencida de que eran necesarios para sobrevivir.
Pero Matías le había enseñado que los muros no protegen, solo aíslan, y ella ya no quería estar aislada. Quería esto, quería a él, quería el amor que había encontrado en besos robados en hombros y miradas cargadas de promesas. Y por primera vez desde que Diego la había destruido, Sofía creía completamente que merecía ser feliz, y que Matías era exactamente la persona para hacerla feliz. 3 meses después de la reconciliación, Sofía había aprendido que la felicidad real no era perfecta, era desordenada, complicada y absolutamente maravillosa. Matías aún venía al café cada mañana, aún robaba besos en su hombro, y ella aún se estremecía cada vez para su infinito deleite. 3 meses, comentó él una mañana mientras ella preparaba su café, y todavía tiemblas como la primera vez. 3 meses, respondió Sofía con una sonrisa, y todavía eres igual de presuntuoso, pero me amas de todos modos. Desafortunadamente, pero sus ojos brillaban cuando lo dijo. Paula apareció con una bandeja de pasteles recién horneados. Ustedes dos, en serio, consigan una habitación. Ya tenemos 2, respondió Matías sin vergüenza. Mi apartamento y el suyo. Y pasamos demasiado tiempo en ambos. Sofía le dio un codazo, sonrojándose cuando varios clientes se rieron. La vida había caído en un ritmo cómodo. Sofía pasaba la mayoría de las noches en el apartamento de Matías, despertando envuelta en sus brazos, usando sus camisas mientras él preparaba el desayuno. Las mañanas se llenaban de besos robados, café compartido y conversaciones que fluían tan fácilmente como el vino. Ricardo y Paula se habían vuelto inseparables, creando su propia historia de amor que era igual de caótica y perfecta. Nunca pensé que agradecería a Matías por ser tan obsesivo, comentó Ricardo una tarde, mientras los 4 cenaban juntos. Pero si no hubiera perseguido a Sofía tan implacablemente, nunca habría conocido a Paula. ¿Escuchaste eso? Matías miró a Sofía con esa sonrisa presuntuosa. Soy un héroe romántico. Eres un acosador reformado, corrigió Sofía, pero estaba sonriendo. Un acosador que te hace temblar con un solo beso. Matías. Él se rió atrayéndola hacia él y depositando ese beso característico en su hombro. Ella tembló, como siempre, y él sonrió satisfecho contra su piel. Nunca me cansaré de esto. Nunca me cansaré de ti, respondió ella suavemente. Una noche cualquiera, 3 meses después de la reconciliación, Matías llegó al apartamento de Sofía sin avisar. Ella estaba en la cocina lavando los platos del día, descalza, usando un vestido simple, el cabello recogido descuidadamente. Cuando escuchó la puerta abrirse, se giró, sorprendida. Matías, pensé que tenías una reunión. Él no respondió. Solo se quedó parado en el umbral, mirándola con una intensidad que la hizo tragar saliva. ¿Qué? Preguntó, secándose las manos en un trapo. Nada. Solo te estaba mirando. ¿Por qué? Porque eres perfecta. Caminó hacia ella. Absolutamente perfecta. No soy perfecta. Tengo jabón en el cabello y probablemente huelo a café. Exactamente. Se detuvo frente a ella. Perfecta. Sofía se rió, pero había algo diferente en su mirada, algo que la ponía nerviosa de la mejor manera. Matías, ¿qué? Y entonces él se arrodilló. El trapo cayó de sus manos. Su corazón se detuvo. El tiempo se congeló. ¿Qué haces? Susurró, aunque sabía exactamente qué estaba haciendo. Algo que debía hacer hace semanas. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sofía Mendoza, he amado cada segundo contigo, cada discusión, cada sonrisa, cada vez que te hago temblar y finges estar molesta, cada mañana despertando contigo, cada noche durmiéndote en mis brazos. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Quiero pasar el resto de mi vida provocándote, continuó, abriendo la caja para revelar un anillo hermoso y simple. Quiero seguir robando besos de tu hombro hasta que seamos viejos. Quiero verte usando mis camisas cada mañana por el resto de nuestras vidas. Quiero todo, Sofía. Contigo, Matías. Apenas podía hablar a través de las lágrimas. Cásate conmigo. Sus ojos brillaban con emoción. Sé que es una locura.
Sé que solo han pasado unos meses, pero te amo, completamente, y quiero que seas mi esposa. Sofía se quedó mirándolo. Este hombre arrogante y dulce que había entrado en su café y había destruido todas sus defensas con paciencia y besos robados. En lugar de responder inmediatamente, lo agarró por la camisa y lo jaló hacia arriba, besándolo con toda la intensidad que sentía. Fue un beso que sabía a lágrimas y risas, a café y promesas. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. ¿Es eso un sí?, preguntó él esperanzado. Obviamente es un sí. Se rió a través de sus lágrimas, como si hubiera alguna otra respuesta posible. Él deslizó el anillo en su dedo, y ella lo admiró por un momento antes de hacer un comentario sarcástico. «Elegiste bien para alguien tan presumido». Matías se rió atrayéndola hacia él. «Mi buen gusto es solo una de mis muchas cualidades irresistibles». Ella puso los ojos en blanco, pero estaba sonriendo con tanta felicidad que dolía. «Eres imposible, y tú eres mía». La besó suavemente. «Para siempre, repitió ella, y por primera vez en su vida no tenía miedo de esa palabra. La noticia se extendió rápidamente. Paula gritó tan fuerte por teléfono que Sofía tuvo que alejar el auricular de su oído. Ricardo apareció en el café al día siguiente con champán, declarando que era responsable directo del compromiso. Si no hubiera convencido a Matías de que fuera paciente, si no te hubiera conocido a través de todo esto, añadió Paula mirando a Ricardo con cariño. La boda se planeó para 6 meses después. Íntima, solo familia y amigos cercanos, exactamente como ambos querían. Y durante esos 6 meses, Matías continuó haciendo exactamente lo que había prometido. Robaba besos de su hombro, la provocaba hasta que se sonrojaba, la hacía temblar con solo una mirada. Y Sofía, quien había jurado nunca volver a amar, se encontró amando más cada día. La noche antes de la boda, mientras yacían en la cama, Matías trazó patrones invisibles en su hombro. «¿Nerviosa?» «Aterrorizada», admitió, pero de la mejor manera. «Yo también», besó su hombro, haciéndola temblar. «Pero más que nada estoy emocionado, por nuestra vida juntos, por todo lo que viene. Te amo», susurró ella. «Yo también te amo», respondió. «Mi mujer de hielo que resultó no ser de hielo en absoluto. Solo me derrito para ti». «Bien», sonrió contra su piel, «porque no pienso compartirte con nadie». Y mientras se quedaba dormida en sus brazos, Sofía supo que había tomado la decisión correcta, no solo en decir que sí a su propuesta, sino en darle esa primera oportunidad, meses atrás, cuando había entrado en su café con esa sonrisa presuntuosa, porque a veces las mejores cosas de la vida vienen envueltas en arrogancia y besos robados en hombros. Y Sofía no cambiaría nada de eso. 1 año y medio después, Sofía se despertó con una sensación ahora familiar. Náuseas. «Otra vez no», murmuró, intentando levantarse sin despertar a Matías. No funcionó. Su brazo se tensó alrededor de su cintura, con cuidado de no presionar su vientre redondo de 5 meses. «¿A dónde vas?». Su voz ronca de sueño sonó contra su oído. «Baño. Náuseas. Te acompaño». «No necesito una escolta al baño, Matías». «Sí necesitas». Ya estaba levantándose, guiándola con una mano protectora en su espalda. 20 minutos después de que las náuseas pasaran, Sofía se encontró de vuelta en la cama, con Matías trazando círculos suaves sobre su vientre. «Buenos días, pequeño», murmuró a su barriga. «¿Dándole problemas a mamá otra vez?» «Es tu hijo», respondió Sofía. «Por supuesto que me está dando problemas». «Nuestra hija», corrigió Matías. «Y será perfecta. No sabemos si es niña». «Lo sé», besó su vientre suavemente. «Puedo sentirlo». Esta se había convertido en su nueva manía. Además de besar su hombro, que todavía hacía religiosamente, todavía haciéndola temblar, ahora besaba su vientre cada vez que pasaba por su lado. En la cocina, en el café, en medio de la calle. Paula decía que era lo más cursi que había visto en su vida. Sofía secretamente lo adoraba. «Parezco una ballena», se quejó mientras se miraba en el espejo. «Pareces la ballena más hermosa que he visto», respondió Matías, apareciendo detrás de ella.
Eso no es romántico. Es honesto. La giró en sus brazos. Estás embarazada de nuestro bebé. Estás brillante, hermosa, perfecta. Estoy gorda. Estás embarazada. Hay una diferencia. Mis pies están hinchados. Ya no puedo ver mis propios pies. El café me da náuseas. El café, Matías, mi vida entera. Lo sé, amor. Intentó no sonreír y falló miserablemente. ¿Te estás riendo de mí? Nunca. Pero estaba definitivamente riendo. Solo te encuentro adorable cuando estás dramática. Sofía le lanzó una almohada. Él la esquivó riendo abiertamente ahora. Odio las hormonas del embarazo. Yo también. Se acercó besando su frente. Ayer lloraste porque los pájaros eran bonitos. Eran muy bonitos. Matías la abrazó riendo contra su cabello. El café continuaba prosperando, ahora cogerenciado por Sofía y Paula, quien estaba más emocionada por el bebé que los propios padres. Ya compré 5 pijamas, anunció Paula una mañana, mostrando diminutas prendas de ropa. Paula, ni siquiera sabemos el sexo todavía. Son unisex, amarillos, perfectos. Son horribles, comentó Ricardo, quien ahora pasaba más tiempo en el café que en su propia oficina. Tú eres horrible. Paula le sacó la lengua. Y tú eres imposible, pero la besó de todos modos. Sofía observaba estas interacciones con una sonrisa. Su vida había cambiado tanto en 2 años, de mujer amargada y cerrada, a esposa felizmente casada y futura madre. Todo gracias al hombre que había entrado en su café con demasiada confianza y una sonrisa presuntuosa. Una tarde de domingo estaban en casa, Sofía descansando en el sofá con los pies elevados, Matías sentado junto a ella con una mano protectora sobre su vientre. El bebé pateó. Fuerte. ¡Ahí está! Matías se iluminó. ¿Lo sentiste? Lo sentí en mis costillas, se quejó Sofía. Tu hijo está jugando fútbol con mis órganos internos. Nuestra hija está saludando. Sigue diciendo hija, como si lo supieras. Lo sé. Se inclinó, hablando directamente al vientre. ¿Verdad, pequeña? Le estás diciendo a papá que eres una niña. Otra patada. ¿Ves? Está de acuerdo conmigo. Sofía puso los ojos en blanco, pero estaba sonriendo. Eres imposible. Y tú me amas. La besó suavemente. Desafortunadamente. Afortunadamente, corrigió su mano acariciando su vientre, porque vamos a tener un bebé. Una familia. Todo lo que siempre quise. ¿De verdad? Sofía lo miró. ¿Todo esto es lo que querías? No todo esto. Se acomodó junto a ella. Quería específicamente esto contigo. El café, las mañanas juntos, verte usando mis camisas, hacerte temblar con besos en el hombro. Y ahora, esto. Besó su vientre de nuevo, y el bebé pateó en respuesta. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Murmuró Sofía, pasando los dedos por su cabello. ¿Qué? Que casi te alejo. Casi dejo que el miedo ganara. Pero no lo hiciste. Levantó la mirada hacia ella. Fuiste valiente. Tú fuiste paciente. Tú valías la pena esperar. La besó. Siempre valdrás la pena. Sofía sintió las lágrimas amenazando. Malditas hormonas. Te amo, susurró. Yo también te amo, respondió, su mano aún en su vientre. A ti y a nuestra pequeña. ¿Y si es niño? Entonces lo amaré igual, sonrió. Pero es niña. Puedo sentirlo. Esa noche, mientras yacían en la cama, Matías trazando patrones sobre su vientre, Sofía reflexionó sobre todo lo que había pasado. 2 años atrás, había jurado nunca volver a amar. Había construido muros tan altos que pensó que nadie podría. Pero Matías no había escalado los muros. Los había derribado ladrillo por ladrillo, con paciencia, con besos robados, con amor constante. Le había demostrado que no todos los hombres son iguales, que el amor real existe, que vale la pena arriesgarse. Y ahora, con su mano en su vientre, sintiendo a su bebé moverse, Sofía supo que había tomado la decisión correcta, en darle esa primera oportunidad, en confiar de nuevo, en amar sin miedo. ¿En qué piensas?, murmuró Matías. En lo feliz que soy, respondió honestamente, en lo agradecida que estoy de que hayas sido tan insoportablemente persistente. ¿Insoportablemente? Adorablemente, corrigió con una sonrisa. Adorablemente persistente. Eso está mejor.
Besó su hombro, haciéndola temblar incluso ahora, embarazada y enorme. «Te amo, Sofía». «Yo también te amo», susurró. Y mientras se quedaba dormida en sus brazos, una mano en su vientre donde su bebé crecía, Sofía supo que esta era su historia. No de una mujer que había sido destruida por el amor y había jurado nunca volver a intentarlo, sino de una mujer que había encontrado el coraje de amar de nuevo, y había encontrado, en besos robados en hombros y sonrisas presuntuosas, exactamente lo que necesitaba. Una segunda oportunidad y un amor que duraría toda la vida. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.